Carolina Moreno Castro es catedrática de Periodismo e investigadora del Instituto de Políticas del Bienestar Social, Polibienestar, de la Universidad de Valencia. Además, es la investigadora principal del equipo Science Flows, desde donde dirige proyectos nacionales e internacionales sobre ciencia ciudadana, comunicación científica y percepción pública de la ciencia. Su ponencia se titula La plasticidad de las teorías de la conspiración, y en ella nos explica que una conspiración se puede moldear y adaptar a cualquier momento de quiebra de la normalidad, que justamente es un disparadero de teorías adaptadas a las circunstancias. Es como si hubiera un catálogo de conspiraciones que se fueran metamorfoseando según las circunstancias. Por eso, desde el comienzo de la pandemia mundial, se han sucedido teorías sobre el origen de esta enfermedad y de la pandemia, provocada por grupos de poder, o la famosa conspiración de 5G, que antes había sido también la conspiración de las ondas de la radio. Con la campaña de vacunación aparecen otras teorías sobre el control de los humanos a través de las vacunas. Todo ello se disemina a través de bulos, cuyas características principales son el uso de elementos socialmente considerados de autoridad, el empleo de términos técnicos o de revistas científicas y la construcción de un discurso asertivo. Hola, muchísimas gracias por la invitación a participar en este Congreso Escéptico 2021. Muy agradecidos en nombre de mi equipo de investigación de Science Flows, porque justamente se conmemora el 20 aniversario de un hecho que propició que hubiera bastantes bulos y teorías de la conspiración, que fue el atentado en 2001 a las Torres Gemelas. Siempre que se producen quiebras en el acontecer, en el día a día, se fractura, hay una fractura de la cotidianidad. Eso produce que sea un momento idóneo y adecuado para que empiecen a aparecer teorías de la conspiración y también muchos bulos que se diseminan en estos momentos por redes sociales, pero también especialmente por telefonía privada, canales como WhatsApp, Telegram o toda la telefonía, todo lo que sirva para comunicarse de persona a persona es un canal propicio para este tipo de diseminación de desinformación a toda la población. Desde Science Flows, cuando comenzó el tema del confinamiento en España, especialmente cuando se decreta, decidimos analizar lo que estaba llegando a la ciudadanía a través de WhatsApp. Hicimos un trabajo en el que recopilamos aquellos bulos que se estaban diseminando especialmente para curar o para prevenir la COVID. Normalmente hay, además de los bulos que se crean específicamente en un momento adecuado, lo que sí hemos visto por muchas investigaciones que se vienen desarrollando desde hace décadas es que hay una serie de bulos o de teorías que están siempre como latentes y en el momento en que se producen estas fracturas, estas rupturas de la cotidianidad aparecen. Por ejemplo, el tema del poder mundial de determinadas potencias, de determinados poderes económicos, de los lobbies de las farmacéuticas que rondan siempre con la idea de que quieren perjudicar a la población en lugar de beneficiar, los intereses políticos, sociales, económicos. Esos son como unos paquetes de conspiraciones que, digamos, son independientes de cualquier acontecimiento. Siempre están ahí y cuando se produce un suceso, entonces vuelven a aparecer. Y lo único que se les hace se les pone el envoltorio. Es decir, lo único que haces es adaptar esa teoría conspirativa al hecho que se ha producido. Nosotras trabajamos sobre los bulos a través de WhatsApp porque consideramos que era interesante qué es lo que estaban recibiendo las personas en sus casas. Las personas habitualmente en situaciones de rupturas del acontecer tienen un problema y es que sufren bastante estrés generalmente porque la situación es inesperada, hay mucha incertidumbre y casi todo el mundo busca soluciones rápidas y concretas. Soluciones que en este caso
la ciencia, en general la comunidad científica, ha sido tremendamente honesta y decía todo el tiempo: no conocemos este virus, no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo curarlo, no sabemos nada. Y la comunidad científica lo decía porque también la ciudadanía espera que la ciencia resuelva en 24 horas. Y hablar de ciencia es hablar de un proceso y de un método que como mínimo requiere universalidad y unos pasos específicos aplicando determinados métodos, siendo riguroso y pudiendo, en este caso, con el caso de la salud, hacer ensayos que permitan avalar cuando una sustancia o cuando una molécula determinada o un producto puede tener efectos beneficiosos. En todo caso, lo que sí que hemos visto en ese paquete de bulos que se enviaban, los bulos estaban relacionados siempre con características como, por ejemplo, tomar determinados productos, decir que la comunidad médica sabe que eso cura pero que no lo quieren decir que se han encontrado ya determinadas sustancias pero que no es suficiente para todos. Se utiliza una narrativa que que responsabiliza como a unos poderes políticos y sociales que en el fondo no quieren cómo curar la situación. Ante la falta de respuesta que se produce social y la incertidumbre, estas teorías de la conspiración y bulos cogen más fuerza. En los bulos hemos visto que ¿por qué se diseminan tanto los bulos? Pues se diseminan porque normalmente la construcción del bulo responde a unos criterios de principios de autoridad. Se dice que alguien es médico, aunque no lo sea, o que es del entorno sanitario, aunque no lo sea, aunque se haya construido ese bulo para, diseminar desinformación, pero se dice que es alguien que está vinculado al sector de la salud. Después se utiliza también de alguna manera y poco concreta y muy difusa, se dice que está avalado por la comunidad científica, por otros científicos que se dan nombres, pero que luego si los buscamos o no existen o no están en activo, o además se dice que es virólogo pero resulta que es odontólogo, cosas de este tipo. Y luego se hablan de fuentes como revistas que no se concretan correctamente, y que yo en uno de estos bulos analizados había alguien que decía: esto ha sido publicado, esto que estoy diciendo lo podéis comprobar en la revista ResearchGate, cuando todo el mundo que me está escuchando sabe que es un repositorio de los profesionales de la comunidad científica para compartir documentos, pero que eso no es una publicación, sino es un lugar un repositorio donde se comparten documentos. Están llenos de errores de todo tipo, si se escucha haciendo un análisis discursivo, pero cuando tú lo escuchas sin prestar atención o siendo un analista o con conciencia de análisis, pues esos elementos no los puedes valorar y quizás por eso toman tanta fuerza. Luego, por otra parte, hay que tener en cuenta que estos bulos que aparecen aquí, que aparecen en nuestro entorno más próximos, todos los que aparecen, circulando por España, todos estos bulos, como además están habitualmente en castellano, se transforman con el mismo texto pero hablando de otra ciudad, y de repente pues puedes tener el mismo bulo en Argentina, en Ecuador, en México. Es decir, se utilizan los mismos textos, los mismos argumentos y el mismo mensaje. Y con respecto a esto que estoy diciendo, precisamente la Organización Mundial de la Salud, cuando estábamos en todo el proceso, estábamos todavía con confinamiento, estuvieron con diferentes especialistas internacionales hablando sobre la infodemia que se estaba produciendo y hablando también de cómo precisamente la fuerza que adquieren los bulos siempre es previa a que llegue la infección al lugar. Es previa, siempre es una oleada, como se produce un pico, ¿no?, de bulos muy elevado antes de que llega, y una vez que ya ha permeado demasiado el índice de contagios y ya las personas están rodeadas porque el círculo se va cerrando y cada vez tienen más personas
alrededor que o han pasado la enfermedad o que han estado en contacto, pues ahí digamos como que empieza a descender y se difumina este tipo de bulos, a lo mejor concretos sobre un ámbito concreto, y empiezan a surgir otros de carácter políticos. En España, por ejemplo, lo que sí vimos con todo lo que registrábamos, que el mayor número aludía a críticas a la política, porque eso está pasando en todos los países. Digamos, desde el punto de vista de la comunicación política, se critica mucho a los políticos básicamente que están en los ejecutivos, a los que están tomando decisiones. Eso ocurre en todos los países. Se ha comprobado que llegan un número de bulos muy elevados que tienen que ver con las diferentes acciones o toma de decisión que se están llevando a cabo, o bien gobiernos locales, autonómicos, nacionales o en este caso de la Unión Europea, pero funciona en esta dimensión. Y con respecto a los de salud, pues en principio tenían que ver prácticamente todos con sustancias que podían prevenir o curar de manera sospechosa y sin ningún tipo de evidencia científica y basado muchas veces en experiencias anecdóticas y otras ni siquiera en eso, sino voy a hacer rondar algo de alguna manera excéntrico para que llegue a mucha gente que no tenía ninguna base. Pero después lo que hemos visto ahora es que ese tipo de bulos se detuvo y ahora básicamente todo lo que encontramos tiene que ver más, como bien habrá visto todo el mundo, con las vacunas. Y en ese proceso estamos en estos momentos, porque además las vacunas siempre han sido un tema de interés para el grupo de investigación y especialmente para la percepción ciudadana. Y lo dejo estar aquí, dejo que el debate se abra entre todos los asistentes, todas las asistentes, y muchísimas gracias de nuevo por la invitación a participar y quedo a la espera de las preguntas. Gracias.